Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios de las Parshiot. Ahora vamos a estudiar la Parshat Pekudei, la última sección del libro de Shemot. Solo que en esta ocasión vamos a aprovechar este momento de la clase para hacerlo por Refuah Shelema, la salud de una personita, de un miembro del pueblo de Israel que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte, y vamos a pedir por él en este tiempo. Mishebaraj, que aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, a Aarón, David y Shelomo, bendigo a Icure al enfermo, Eliyahu ben Amisadai, porque sin voto alguno, su abuelo, su padre, su madre, se comprometen a dar caridad en su favor, que en recompensa a ellos Akadosh Baruj Hu se llene de misericordia hacia él y lo haga recuperarse, lo cure, lo fortalezca y lo haga vivir, que desde el cielo le envíe rápidamente curación completa para sus 248 miembros y sus 365 tendones, junto con todos los demás enfermos de Israel, curación de alma y curación de cuerpo. Que tal sea su voluntad y digamos amén. Amén. Bien. Y a todos aquellos que puedan alcanzar a oír la clase para el día de hoy, que es 4 de marzo 2019, pues quieran unirse a esta petición y también digan amén. Después de esto ya podremos informar cuál es la situación de la salud del niño. Vamos entonces a estudiar esta parte de la Torah. Leemos en la Torah capítulo 28, versículo 21 al 23. Estos son los cómputos del Mishkan. El Mishkan del testimonio, que fueron contados por mandato de Moshe. La labor de los Levim estuvo en manos de Itamar ben Aharón Hakohen. Y Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Judá hizo todo lo que Adonai había ordenado a Moshe. Con él estaba Aholiab ben Ahisamach de la tribu de Dan, tallador, diseñador y recamador de lana en lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y en lino. Bien, este es el texto que vamos a estudiar en esta tarde, la Parashat Pekudei, la última sección del libro de Shemot. Aquí vamos a ver que estamos hablando sobre la edificación del tabernáculo, la edificación del Mishkan. Ya se han solicitado ciertos elementos para la elaboración y muchas manos van a intervenir en la elaboración de cada uno de estos elementos que ya han sido donados, como terumá. Ya tenemos los diseños que Akadosh Baruj Hu ha dado a Moshe Rabenu para llevar a cabo las cosas, la construcción del Mishkan. Ahora, también Akadosh Baruj Hu ha preparado especialmente a dos personas que se van a encargar de la construcción del Mishkan. Va a hablarse acerca del servicio de los Levín. Quien va a estar al frente va a ser uno de los hijos de Elazar, de Itamar, hijos de Aarón. Son los que van a estar al frente de los Levín, que son los que van a ayudar en el servicio del Mishkan. Pero propiamente de la construcción del Mishkan van a entrar en el trabajo, en la organización del trabajo y principalmente en la inspiración del trabajo. Es decir, que pueden entender los planos de lo que Akadosh Baruj Hu le ha confiado a Moshe para realizar. Entonces, la persona que tiene la inteligencia, el entendimiento, es Betzalel ben Uri y Aholiab ben Ahisamach. Entonces, ellos son los que han sido dotados del cielo. Ya lo hemos estudiado. O sea, cuando una inteligencia viene a este mundo, viene del cielo. Así que, así como se estaban preparando todo el proyecto que Akadosh Baruj Hu tenía para el pueblo de Israel desde su salida de Mitzrayim,
para llegar a la tierra de Canaán, también al mismo tiempo estaban siendo preparados estos dos hombres en la situación en la que se encontraban. Estos hombres, al igual que todos los demás hombres del pueblo de Israel, se encontraban también en Misraim y estaban sirviendo en funciones de esclavitud a el pueblo de Misraim. Ahora, allí es donde estos hombres, pues tal como se dice de Aholía ben Ahisamach, se dice que es un hábil tallador, que es un hábil confeccionador de telas y de lanas. Entonces, él ha aprendido, ha desarrollado esas habilidades en Egipto, en esclavitud. Entonces, cada una de las habilidades que uno tiene, no importa dónde nosotros las hemos aprendido, es parte de la preparación que Hashem tiene para nosotros en cuanto al destino que tenemos en el plan divino, en lo que Hashem quiere que nosotros hagamos y desempeñemos en este mundo. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos está entrenando, nos está preparando. Estos hombres estaban siendo entrenados y preparados. Habilidades que desarrollaron en su estancia en Misraim. Así que esa circunstancia en la cual estos dos principalmente se encuentran en su entorno egipcio, han sido guiados, esas circunstancias fueron llevados por Akadosh Baruj Hu a esas situaciones para que fueran entrenados específicamente estos hombres, pues él ya los había dotado con esas habilidades. Entonces el mundo entero también te ayuda para que tú desarrolles las habilidades que tienes. Uno no pudiera muchas veces imaginar que estas habilidades van a ser utilizadas, van a ser empleadas para el servicio de Akadosh Baruj Hu. Pero estos hombres, en el entorno en el que vivían, estaban solamente siendo preparados en sus habilidades, puliendo sus habilidades, entendiendo los conceptos de la construcción, que finalmente fue lo que vienen a desarrollar. Así, de igual manera también, Elazar, quien va a ser el encargado, hijo de Aarón, quien va a ser el encargado de los Levíim, también estaba siendo preparado en Egipto, en Misraim, para desarrollar esas habilidades al frente de los Levíim. Y así toda persona en el pueblo de Israel y toda persona en este mundo tiene habilidades que están siendo desarrolladas en las circunstancias en las cuales viven hoy y que Hashem proveyó para ellos, Kadosh Baruj Hu proveyó para ellos, para que ahora puedan desarrollarlas en el plan divino. Así que todo lo que rodea la vida de nosotros desde que somos pequeños nos ha favorecido para el desarrollo de nuestras habilidades. O sea, es lo que yo debo entender. Debo estar siempre dispuesto al aprendizaje, pues desarrolla mis habilidades, todas las áreas, sean deportivas, sean escolares, sean emotivas, sean laborales. Todas las habilidades que nosotros desarrollemos en esta vida van a ser empleadas por Akadosh Baruj Hu, porque Él está moviendo todas las circunstancias en medio de las cuales uno vive para que podamos desarrollarlas en el plan que Él tiene diseñado para todo el pueblo de Israel, para la expiación de los pecados, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Así que nosotros tenemos habilidades y cada quien va a ser colocado, tarde o temprano, va a ser colocado en funciones útiles para el plan divino. Nadie está dejado de lado. Podrá ser mucho lo que te toca desempeñar o podrá ser poco en función de tiempo o de expresión de esas habilidades, pero al final es para lo que Akadosh Baruj Hu te trajo a este mundo. Por lo tanto, estás cumpliendo tu cuota de propósito con la cual Él te proyectó aquí. Así que 100% estás cumpliendo con lo que Él te preparó. Y eso es para todos. Así que ninguno se hace menos, porque al que le da mayor compromiso también le impone mayor preparación. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros debe estar satisfecho
con realizar la labor que Akadosh Baruj Hu nos entrega. Mientras desarrollemos todas estas habilidades, lo mismo que hacen Betzalel ben Uri y Aholiab ben Ahisamach. Bueno, pues seguimos pidiendo por él, por este niño, y que Akadosh Baruj Hu establezca su voluntad en esta tierra como siempre ha sido. Baruch Hashem. Shalom.